y bienvenidas a este ciclo de debates y conferencias del Valencia Things Global Imaginem el Futur de la Universitat de Valencia. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes que nos siguen a través de nuestro canal YouTube su interés y compromiso con la programación que se hace desde Cultura de la Nau en estos tiempos tan difíciles de pandemia que nos ha tocado vivir. Tenemos en esta ocasión el privilegio de contar con el profesor Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales en el año 2019, cuya conferencia versará sobre inmigración, transnacionalismo y desarrollo, un repaso de teorías recientes. Quiero agradecer al profesor su aceptación a la invitación que se le cursó desde este Vicerrectorado de Cultura y en ese sentido agradecer al anterior vicerrector, el profesor Antonio Ariño, el inicio de esta interesante programación de la que hoy disfrutamos. Esta sesión cuenta además con la presencia del director del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, Miguel Ángel García Calavia, a quien quiero agradecer también pues, su presencia aquí, el haber aceptado la invitación a moderar este espacio de debate, de reflexión tan interesante que se presenta. Presentar al profesor Alejandro Portes es una tarea complicada por lo extenso de su currículum, pero intentaré hacerlo en unas breves líneas. Alejandro Portes es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Princeton y profesor de investigación en Sociología y Derecho en la Universidad de Miami. Asimismo, es director y fundador del Centro de Migración y Desarrollo de la misma universidad, de la Universidad de Princeton, y entre otros reconocimientos múltiples que ha tenido a lo largo de su dilatada trayectoria académica e investigadora, ha sido nombrado doctor honoris causa por diversas universidades. Es autor de más de 250 artículos y capítulos de libro en ámbitos de conocimiento tan diversos como el desarrollo nacional, la migración internacional, la urbanización en América Latina y el Caribe y la economía social. Ha escrito más de 40 libros y ediciones especiales, todas ellas hoy en día obras de referencia internacional. Sus contribuciones académicas han sido traducidas además al español, al portugués, al italiano, al chino y al japonés. Y en la actualidad sus investigaciones se focalizan en especial en el proceso de adaptación de la segunda generación de migrantes, el rol de las instituciones en el desarrollo nacional y en el estudio comparativo de organizaciones transnacionales de inmigrantes. Por su parte, el profesor Miguel Ángel García Calavia es profesor de Sociología de nuestra universidad, de la Universitat de Valencia, y sus líneas de investigación se desarrollan en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales, de las que ha dejado constancia en numerosas publicaciones, entre otras en algunas de las principales revistas europeas. En los últimos años se ha centrado en los ámbitos relacionados con la estructura ocupacional, examinando, entre otros aspectos, el impacto de las migraciones en estas estructuras. Ha presidido el Comité de Investigación de Sociología del Trabajo de la Federación Española de Sociología, de cuya dirección estatal forma parte en la actualidad. Y además es gestor, ¿no?, en nuestra universidad, además de profesor y de ser un investigador también muy reconocido, puesto que se dedica parte de las horas de su trabajo a ejercer como director del Departamento de Sociología y Antropología Social de nuestra Universidad de Valencia. El profesor Portes, en su conferencia hoy, revisará las principales escuelas de pensamiento sobre migración y desarrollo y analizará el impacto que éstas han tenido en las políticas sobre migraciones profesionales.
y asimismo prestará atención al caso especial de las personas refugiadas y al impacto de las migraciones en el proceso económico y cultural de los países receptores. Agradecer a ambos profesores su presencia aquí. Vamos a aprender, a disfrutar sin duda de una conferencia, de una lección magistral, pero sobre todo de un debate muy interesante que van a tener entre ambos al final de la sesión. Y quiero en esta ocasión además transmitir a aquellos que nos escuchan a través del canal YouTube que realicen sus preguntas en el chat del propio canal, puesto que se las haremos llegar a ambos profesores y así establecer un canal fluido de conversación, de reflexión sobre aspectos no solamente importantes, sino que tienen que ver mucho sobre cómo debemos plantear nuestro futuro. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Esther. La influencia de la migración en el desarrollo nacional y local ha sido un tema importante en la literatura económica, política y sociológica en el campo de la inmigración. Hasta hace poco, la principal división en esta literatura presentaba dos puntos de vista en competencia acerca de las consecuencias de la migración hacia las oportunidades de desarrollo de las naciones y de las regiones de origen. El primero de estos campos adopta una postura decididamente negativa sobre tales relaciones, considerando la emigración no solamente como un síntoma, sino como una causa del subdesarrollo. La segunda escuela aborda el tema desde una posición mucho más optimista, considerando la emigración como fuente de beneficios, tanto económicos como culturales, para los lugares de origen, que indeterminadas podían sacarlos de la pobreza y el atraso. Voy a discutir en detalle ambas posiciones, pero antes de hacerlo, conviene notar que las dos escuelas dejaron de considerar las consecuencias de la inmigración para los lugares de recepción y para los propios migrantes. Se trata de omisiones importantes porque flujos migratorios considerables pueden también tener consecuencias importantes para el desarrollo social y económico de los países receptores, así como para la calidad de vida de los que migran. Un enfoque integral y una teoría de la migración y sus consecuencias para el desarrollo deben considerar estos diferentes temas, así como sus interacciones. Voy a entrar en esta presentación, en el PowerPoint, y como punto de partida para este análisis, conviene señalar que los movimientos migratorios pocas veces han logrado transformar por completo tanto los lugares de origen como los de destino. Se habla mucho de que la migración a Estados Unidos ha transformado la sociedad americana, etc. No es tanto. Existen excepciones históricas, por supuesto, incluidas las llamadas invasiones bárbaras, que acabaron con el Imperio Romano. Eso sí que fue un impacto, el impacto de las potencias imperialistas europeas que destruyeron en su colonización las civilizaciones preexistentes en América y en otra parte del mundo, como los imperios maya e inca. Tales eventos históricos son bien conocidos y no necesitan ser relatados de nuevo. Sin embargo, durante los dos últimos siglos, en la evolución del sistema mundial, prácticamente no hay casos en que los desplazamientos migratorios hayan trastornado completamente los sistemas políticos y económicos de países enteros. Como veremos, es más común que los movimientos migratorios hayan contribuido a reforzar a las relaciones existentes de poder económico y de privilegio de clase, tanto en países receptores como emisores. La medida en que lo hacen representa una cuestión central para cualquier intento de elaborar una teoría de la relación entre migración y desarrollo. Consideremos primero la posición antimigratoria en los países del sur global. Varias conferencias de académicos del llamado sur global han producido una serie de declaraciones denunciando a la migración como perjudicial para el desarrollo económico y social de las localidades y países de origen. Una ilustración de este
de esta posición es la famosa Declaración de Cuernavaca, suscrita por académicos de México, las Filipinas, Marruecos y otros países de origen. Ustedes lo pueden ver ahí, en que la visión es, claramente una visión relativamente negativa. Esta y otras declaraciones ponen de manifiesto que la emigración tiende a despoblar y empobrecer regiones de origen y simultáneamente consolidar relaciones desiguales de poder en ellas. Lo hacen porque sirven de válvula de escape para el descontento popular en los países emisores, permitiendo que las élites locales mantengan su control en los recursos de poder, en los mandos de poder, esencialmente exportando a la pobreza. Esta posición crítica se centra en la migración de obreros de pequeñas ciudades y áreas rurales, en general descuidando el proceso de personal altamente calificado en migraciones de retorno. La imagen implícita es la de un flujo unidireccional a partir de la miseria, dejando atrás regiones cada vez más vacías y pobres. Una escuela alternativa tiende a enfatizar precisamente que esos flujos de retorno que pueden hacer contribuciones significativas al desarrollo local y nacional. En primer lugar está el flujo de remesas, que a las familias en países, en los lugares de origen, que para gran sorpresa de gobiernos y organismos internacionales, este flujo puede alcanzar cifras muy significativas. A estas alturas del juego, sabemos que las cantidades de ayuda internacional transferidas de los países ricos a los menos desarrollados, que las remesas superan las ayudas internacionales de los países ricos a los menos desarrollados, y a menudo, en caso de los países más pequeños, las remesas superan con mucho las divisas obtenidas por el país a través de sus exportaciones. Como nos decía un joven sociólogo salvadoreño en una conferencia sobre el tema, hablando de la migración del Salvador, la migración y las remesas representan el verdadero programa de supervivencia económica para la población de nuestro país. Olvidémonos de las ayudas internacionales, etcétera, esas no funcionan. Es las migraciones de nuestra población y las remesas que son el verdadero programa de ajuste. Los críticos académicos del sur de las migraciones en el sur global han descartado el potencial de desarrollo de las remesas, comentando que se gastan principalmente en consumo, no en inversión, y que crean un desincentivo para el trabajo y el espíritu empresarial en las áreas de envío, que dependen cada vez más de estas transferencias de dinero del extranjero. O sea que las remesas básicamente paralizan las iniciativas productivas en los países, en las regiones emisores, porque se acostumbran a la población a simplemente recibir estas remesas. Por el contrario, la posición opuesta señala que las remesas tienen un efecto multiplicador en las economías de los países emisores y representan un potencial de inversión importante una vez que los migrantes regresan y destinan sus ahorros a un uso productivo. Como señalaba mi colega de Princeton, Douglas Massey, que representa mucho esta posición, para Massey y otros que representan esta posición alternativa, señalaban que cada dólar que envían los inmigrantes mexicanos desde Estados Unidos a su país, eso que les denominan migradólares, generan un efecto multiplicador de 2.9 dólares a través del consumo, a través del consumo de las remesas en las familias que lo reciben, porque ese consumo se centra en actividades y productos
generados en el país, en el propio país, o sea que el consumo a través de las remesas genera efectos multiplicadores. En gran medida, la diferencia entre ambos puntos de vista resulta de su visión de la migración como proceso permanente versus proceso cíclico. Y en este momento creo que es posible concluir que los flujos de salida permanente despueblan y debilitan las áreas locales, pero los cíclicos pueden mejorar sus perspectivas tanto por el flujo inicial de remesas como por el regreso de sus propios migrantes. Los migrantes que vuelven a sus países de origen traen consigo no solo ahorro, sino también habilidades laborales aprendidas en el extranjero. Tales habilidades pueden dinamizar las regiones de origen, orientando sus economías hacia nuevas inversiones. Por tanto, hay una gran diferencia entre las migraciones tipo permanente o cíclicas. Primero, las transferencias de remesa y las empresas económicas orientadas al hogar transforman familias y comunidades. Como decía una de mis estudiantes en Princeton, estudiando las transferencias de los migrantes, las remesas en El Salvador, los hogares que reciben remesas demuestran mejoras tangibles en su nivel de vida. Los dólares de las remesas otorgan acceso a la educación y la salud y pueden permitir que una familia tenga tierras agrícolas o haga mejoras en una propiedad existente. La remesa, combinada con el conocimiento de los salarios y las condiciones en las ciudades de asentamiento de los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos, también pueden alterar la relación del trabajador con la economía local. Al balancear el valor de su trabajo en términos transnacionales, los trabajadores tienen más apoyo para rechazar los salarios miserablemente bajos que ofrecen los empleadores en su país. Comunidades enteras se transforman a medida que las empresas, la propiedad de la tierra y la supervivencia básica giran cada vez más en torno a la transferencia de las remesas. A su vez, los lugares insertados en los circuitos del transnacionalismo económico salvadoreño prosperan en relación con los lugares marginales no transnacionales que permanecen en la pobreza. Bien, con esto concluyo la revisión de las dos posiciones contrarias a la relación entre migración y desarrollo en los países y regiones emisores, señalando la importancia de esa consideración de si los flujos son cíclicos o permanentes. Voy a saltar en este momento, si es posible, espero que no haya problemas, a la literatura relacionada con la migración de alto capital humano. Aquí las líneas de oposición siguen un curso paralelo a las que vimos anteriormente. Los críticos del brain drain, o sea, de la fuga de cerebro, denuncian la pérdida de talento de los países pobres que invierten escasos recursos en la formación de profesionales y científicos de nivel universitario solo para después verlos partir hacia puestos más prometedores y mejor pagados en el extranjero. Los intentos de atraer profesionales de regreso a los países de origen generalmente fracasan debido a la superioridad de las recompensas económicas y las mejores posibilidades de avance profesional en los países receptores. Por lo tanto, la migración de talentos altamente calificados se considera desde esta perspectiva como una pérdida absoluta para las naciones emisoras, o sea, para las naciones que lo envían. Una literatura más reciente, sin embargo, enfatiza que los profesionales expatriados también pueden hacer contribuciones importantes a sus lugares de destino, que incluyen no solo las transferencias monetarias, sino transferencias de conocimiento e inversiones y donaciones filantrópicas a los lugares y países de origen. A diferencia de las contribuciones de los migrantes de bajo nivel, poco calificados, que generalmente se limitan a remesas familiares o pequeñas donaciones para obras públicas locales en su país, en lugares de origen, las transferencias de profesionales pueden tener repercusión a nivel nacional. Como señala la investigadora de la Universidad de California, que ha estudiado mucho el tema, Anna-Lee Saxenian, después de una serie de estudios detallados sobre el tema,
el surgimiento de polos de innovación de alta tecnología, lo que se llama high-tech poles, en ciudades indias como Bangalore, Hyderabad, o en ciudades chinas como Shanghai, o en ciudades israelitas como Tel Aviv, no podría haber ocurrido sin la contribución de sus comunidades profesionales y de científicos expatriados. Como es el caso de los inmigrantes poco calificados, el conflicto entre ambas posiciones, pro y contra, gira en torno a la migración temporal de los profesionales al exterior. Las salidas que son totalmente permanentes sí perjudican a las naciones de origen al privarlas de talento profesional a menudo entrenado a gran costo. Las estancias temporales, sin embargo, evitan esto y también permitan que los migrantes altamente calificados adquieran nuevas habilidades y acumulen ahorros en beneficios de los países receptores. En la medida que los migrantes regulares, en mayor medida que los migrantes regulares, los expatriados profesionales tienen el poder ellos mismos de reconvertir las migraciones permanentes en migraciones circulares. Consideramos esto, o sea, profesionales que migran y se establecen en el exterior tienen el poder ellos mismos de no dejar atrás a sus regiones y instituciones de origen, sino de volver a ellas, o sea, de crear un proceso circular entre países de origen y de destino. Esto sucede cuando, a pesar de tener permisos de residencia permanente o incluso ciudadanía, personas altamente calificadas regresan a sus hogares con frecuencia y participan en actividades, en una variedad de actividades educativas y filantrópicas en beneficio de sus localidades de origen. Esta aparente paradoja, que podríamos llamar la circularidad de la migración permanente, es en realidad más común entre los expatriados más establecidos ya en los países receptores. Los recién llegados a menudo están demasiado ocupados labrándose un lugar para sí mismos en las instituciones que los emplean y en las comunidades donde se establecen, y no tienen mucho tiempo para dedicar tiempo y recursos a actividades en los lugares de origen. Solo después que su situación económica y su situación ocupacional quedan aseguradas, pueden adquirir los recursos necesarios para ello. A diferencia de las remesas y las modestas inversiones de los migrantes manuales de baja calificación, las transferencias de profesionales y científicos expatriados pueden ser considerables. Incluyen inversiones en nuevas empresas, información sobre las innovaciones científicas y tecnológicas más recientes, dotación de instituciones educativas y de investigación y múltiples actividades filantrópicas. Tales iniciativas indican que la consolidación de comunidades de científicos y profesionales en el exterior, en lugar de debilitar las perspectivas de desarrollo de las naciones de origen, pueden fortalecerlas. Aquí tenemos un esquema que sintetiza la discusión hasta ahora, centrándonos en dos ejes: si la migración es permanente, o sea, si los inmigrantes dejan sus países y no vuelven, o si es temporal, y en el eje horizontal, si son trabajadores manuales o profesionales de alta calificación. Y aquí sintetizamos esto, en el caso de los profesionales de alta calificación, si se van permanentemente hay una pérdida de talento, pérdida de recursos invertidos en educación, perpetuación de la desigualdad científica y tecnológica entre países, pero si mantienen esta transferencia, este movimiento circular, cíclico, puede haber transferencias de conocimiento, inversiones tecnológicas, y polos de crecimiento y reducción de la desigualdad científica y tecnológica entre países. Creo que el país receptor que más ha aprendido eso es la China, y en segundo término la India, que han cultivado asiduamente a sus comunidades de científicos y profesionales en el exterior para no hacerlos regresar, cosa que sería difícil, sino más bien mantener este flujo
de una parte a la otra. O sea, mantener la migración de los profesionales y también de los trabajadores manuales de manera circular, cíclica, más que permanente. El concepto operativo acuñado en la sociología de la inmigración para hacer frente a las actividades múltiples entre países de origen y países de destino es el concepto, lo que llamamos el concepto transnacionalismo. El concepto busca separar las actividades internacionales realizadas por los gobiernos y otros actores institucionales basados en determinados países, las iniciativas multinacionales de corporaciones económicas de las Naciones Unidas, de la Iglesia Católica, de las actividades transnacionales iniciadas por gente común, o sea, por gente de la gente del pueblo, en las bases de la sociedad. Aquí tenemos en la figura esta idea de que para separar lo que son actividades internacionales iniciadas por gobiernos o instituciones mayores, multinacionales de las Naciones Unidas y otros, etcétera, y transnacionales por gente en la base de la sociedad. Y diferenciamos actividades políticas, económicas y socioculturales. Este es nuestro primer visto. No todas las actividades transnacionales, o sea, a partir de los grassroots, que se llama, de las bases de la sociedad, son llevadas a cabo por los inmigrantes. También hay movimientos políticos y sociales que involucran a ciudadanos de varios países y buscan promover diversas causas e ideales sociales y económicos en forma global o a través de la frontera. Hay ejemplos de esto. Por ejemplo, el movimiento internacional para detener el recalentamiento global y el cambio climático involucra a miles de activistas en un número de países y puede verse como un ejemplo de transnacionalismo activista. Así son también los movimientos que tratan de avergonzar a las corporaciones multinacionales, exponiendo la explotación de sus trabajadores en los países pobres del sur global. Ha habido una serie de movimientos que denuncian el comportamiento de multinacionales de productoras por ejemplo, de zapatos de deportes como Nike, etcétera, que no tienen ninguna fábrica. Nike es simplemente el emblema. La producción se realiza en países del sur global, a veces en condiciones de gran explotación para los trabajadores. Bangladesh, el país asiático, es uno de los países de donde se nutren más las multinacionales que exportan su producción a los países de origen y donde las condiciones de trabajo son muchas veces horrendas, y ha habido un movimiento por parte de activistas tanto en el norte como en el sur global para hacer ver esto y forzar a las corporaciones a otorgar mejores condiciones de trabajo. Pero volviendo al transnacionalismo inmigrante, el transnacionalismo inmigrante debe concebirse como una forma de activismo popular entre países que involucra actores de base participando en una serie de pequeños proyectos económicos, políticos, religiosos y culturales. Tales actividades involucran no solamente a individuos y familias, sino a organizaciones creadas por los inmigrantes en países de destino. De hecho, las transferencias más importantes de recursos económicos, conocimiento tecnológico, innovación cultural, a menudo son realizadas por las asociaciones de inmigrantes en el exterior en lugar de individuos aislados. Los gobiernos de los países de origen que buscan sacar provecho de los recursos económicos y los conocimientos adquiridos por sus comunidades de expatriados deben tratar necesariamente con sus organizaciones y no con migrantes individuales. Este vínculo es tan importante que es conocido que gobiernos de los países emisores son capaces de crear deliberadamente asociaciones de sus inmigrantes en el exterior donde no existía ninguna anteriormente, como en el caso de México. No es generalmente conocido
que la migración mexicana a Estados Unidos, que es la mayor de todas las migraciones nacionales, alrededor siempre ha habido cientos de miles de migrantes todos los años, ha generado cientos y cientos de lo que se llaman comités de pueblo o asociación de oriundos que cuando se juntan en determinado lugar de Norteamérica crean asociaciones para realizar contribuciones filantrópicas en apoyo al desarrollo y el bienestar de los lugares de donde han partido. Existe una riquísima literatura sobre este tipo de organización en los países receptores, no solamente inmigrantes mexicanos, sino centroamericanos, del Caribe, de Asia, generan este tipo de asociaciones en los países, en los lugares a donde llegan, y esto ha dado lugar a una amplia literatura sobre el transnacionalismo. O sea, estas son las asociaciones que expresan el deseo de los inmigrantes de no dejar atrás los lugares sus lugares de origen, de no abandonarlos, de mantener un flujo entre los diversos países y de apoyar no solamente a sus familias, sino a sus comunidades y a veces a sus países, a naciones enteras, como es el caso de los inmigrantes profesionales. Salto ahora a otro tema que probablemente no se considera en general importante, que es el caso de los refugiados políticos. La mayoría de las discusiones sobre migración y desarrollo se centran en los desplazamientos laborales, omitiendo los flujos de refugiados. Si bien las migraciones laborales se perciben generalmente como movimientos normativos de población entre países, los movimientos de refugiados que escapan de disturbios políticos o civiles en sus países de origen pueden también ser muy importantes. A diferencia de las migraciones laborales, que generalmente se orientan hacia los países más ricos, los movimientos de refugiados tienden a tener lugar de sur a sur, del sur global al sur global, o sea, de un país que está en conmociones a un país cercano, de un país menos desarrollado a otro. Ese ha sido ciertamente el ejemplo en África, en Asia y también en América Latina. Por ejemplo, el reciente éxodo de la población musulmana llamada Rohingya de Myanmar, que anteriormente se denominaba Burma, ¿a qué país? No hacia Europa, sino hacia el país más cercano, que resulta ser igualmente pobre, Bangladesh. El éxodo de Rohingya fundamentalmente se dirige a otro país del sur global, que es Bangladesh, y el de venezolanos, el éxodo de venezolanos escapando a la tragedia de su país bajo el régimen de Maduro, se dirige mayormente hacia los países vecinos, sobre todo Colombia y después Ecuador y Perú. Como hace muchos años señalaba el gran experto en migraciones Aristides Solberg, esto es casi lapidario, los movimientos de refugiados se originan principalmente como luchas por la creación y el control de los estados nacionales. Esto es fundamental. Ejemplos, el éxodo de bosnios, croatas y otros de la explosión de la antigua Yugoslavia, el éxodo de cubanos tratando de escapar la revolución comunista en su isla, y actualmente el éxodo de venezolanos refleja este hecho de que las capas o los grupos perdedores en estas contiendas por la creación de estados nacionales o por su control tienden a escapar, a emigrar, para evitar ser víctimas de los triunfadores en estas batallas. Sabemos que los países emisores de refugiados son gobernados casi siempre de manera dictatorial por élites que no toleran ninguna oposición a su poder, o sea, son países de gobiernos autoritarios. Las democracias rara vez producen movimientos de refugiados. Son movimientos fundamentalmente de países en que partidos o grupos autoritarios toman control y esencialmente expulsan al resto de la población. En general, los flujos de refugiados se consideran una carga
en los países receptores que pueden estar mal preparados para acogerlos. Las experiencias, por ejemplo, de Turquía, Grecia e incluso de Alemania, bajo el peso de las fugas masivas de Siria y de Afganistán en últimos años, proporcionan ejemplos claros. Otros países de Europa del Este, como Hungría, Eslovenia, etcétera, simplemente se negaron a permitir la entrada de refugiados del Medio Oriente con el argumento de que supondrían una amenaza y una carga económica intolerable. Incluso en los Estados Unidos, que hasta hace poco era la nación occidental más compasiva, más abierta al flujo de refugiados, se cerró tal puerta durante la anterior administración de la administración de Trump, que redujo drásticamente la llegada de refugiados a Estados Unidos de un promedio anual que fluctuaba entre 120.000 y 140.000 refugiados al año, a menos de 15.000 el año pasado, de los cuales solamente un par de docenas provenía de Siria. Eso ha sido una política clara de la administración Trump, registrando el fin de la compasión y el fin de la posición moral de Norteamérica en el mundo, cosa que probablemente se revierta que revierta decisivamente la administración demócrata que acaba de llegar al poder. Lo que quería hacer notar aquí es que bajo ciertas circunstancias los flujos de refugiados pueden resultar también de gran beneficio para los países receptores y que no pueden ser necesariamente una carga. Voy a poner varios ejemplos. Los empresarios y profesionales judíos que huyeron de la persecución de la Alemania nazi hicieron contribuciones extremadamente importantes en el campo intelectual y profesional a los países que los admitieron, fundamentalmente en Norteamérica. De manera similar, el éxodo de la clase media y alta cubana, que escapó a la revolución en su país y llevó al surgimiento de Miami como potencia económica, convirtiéndola en un pocos años en la capital financiera y comercial de América Latina. La posterior salida de refugiados de otros países latinoamericanos que también experimentaron regímenes populistas como Nicaragua y Venezuela, reforzaron el mismo resultado en el sur de la Florida. No sería exagerado decir que la transformación de Miami de un centro turístico invernal a una ciudad emergente global no podría haber ocurrido sin los sucesivos flujos de refugiados de América Latina. Fueron los banqueros cubanos exiliados quienes informaron plenamente a la población del resto del continente de las ventajas geográficas de Miami, yendo a América Latina para informar a inversionistas y banqueros de las múltiples ventajas de hacer negocios en su idioma, en su propio idioma, en castellano, en Miami. En combinación con el comercio aéreo y marítimo, la industria inmobiliaria y el turismo, el Producto Interno Bruto del área metropolitana de Miami alcanzó los 175 billones de dólares en 2014, que representan el 25% de la economía de todo el estado de la Florida y sitúan a la ciudad como una de las 10 economías urbanas más grandes de Norteamérica. Los levantamientos populares que conducen a regímenes revolucionarios de izquierda han sido más consistentes en desencadenar las salidas de individuos de alto patrimonio y alto capital humano, que luego continúan haciendo contribuciones significativas a los lugares que lo reciben. El actual éxodo de Venezuela incluye un número significativo de este tipo de migración que se dirigen principalmente al sur de la Florida y a España. Se puede esperar que estos lugares de destino se beneficien significativamente de la implosión de Venezuela. La salida de empresarios y profesionales iraníes tras la toma de su país por fanáticos religiosos tuvo efectos similares. Tal éxodo se dirigió a Estados Unidos, principalmente a California, y hoy en día los exiliados iraníes y sus hijos tienen niveles de promedio de estatus ocupacional e ingresos que superan ampliamente los niveles promedios entre la población estadounidense. Por otro lado, rara vez ocurre que los refugiados, una vez establecidos en el exterior, regresen a sus países de origen o intenten realizar
inversiones significativas en ello. A esto le podemos llamar transnacionalismo bloqueado, porque los refugiados, sobre todo los de primera generación, no regresan. Simplemente tratan de llevar a cabo actividades para debilitar al régimen que los expulsó o sacar a sus familias de los mismos. No participan en estos intercambios transnacionales a los que me he referido anteriormente, que pueden ser de gran beneficio para los países emisores. En su caso es un transnacionalismo bloqueado. Y resulta a veces que los regímenes autoritarios de los países emisores que expulsan refugiados tratan de convencer eventualmente a sus comunidades de expatriados de volver por razones económicas, por tratar de obtener de ellos recursos como si fueran comunidades de profesionales normales, como los que salen de la India o la China o Corea. Pero eso en general no ocurre por la resistencia de los refugiados de primera generación a volver o hacer ninguna contribución a los países, a los regímenes que los expulsaron. Es conocido, por ejemplo, en el caso de la población cubana del sur de la Florida, que en una forma determinada se han negado a volver y a contribuir un solo dólar al régimen de los Castro. Y esto ha llevado, a veces estos regímenes, no pudiendo generar transnacionalismo dentro de su primera generación, apelan a la segunda, o sea, a los hijos de inmigrantes que han nacido fuera y cuyas posiciones son menos hostiles y que a menudo pueden regresar. Y así vemos, por ejemplo, hijos de cubanos e hijos de vietnamitas siendo cultivados por los países emisores, Vietnam, Cuba, etcétera, para regresar y poder realizar algunas contribuciones económicas y filantrópicas. Esta figura captura esa dinámica, donde lo que podemos ver que en la primera generación se reconstruye las familias y comunidades en los países receptores, y se usa el capital financiero y social para el ascenso socioeconómico y contribuciones al país de origen, mientras que para el país de envío no hay tal, y tenemos una situación de transnacionalismo bloqueado. Para terminar, el último tema al que quería referirme, porque es un tema olvidado en la literatura sobre migración y desarrollo, son las contribuciones que los migrantes pueden hacer a las comunidades y los países que lo reciben. Como hemos visto anteriormente, los flujos de refugiados, que generalmente crean preocupación por la carga que imponen a las naciones de acogidas, en muchos casos terminan haciendo contribuciones importantes económicas y culturales. La presencia de población extranjera en los países receptores se ha visto en general desde el punto de vista de su asimilación o de su adaptación a las sociedades de acogidas. Prosiguen entonces interminables debates y advertencias sobre los probables efectos negativos que la presencia inmigrante puede tener en la sociedad y cultura de los países receptores. Se descuidan en esta manera los beneficios económicos fundamentales que la migración aporta al desarrollo de las naciones anfitrionas. De hecho, esa es la razón por la que tales movimientos a menudo ocurren y por qué cuando los inmigrantes no han venido espontáneamente, a menudo han sido reclutados deliberadamente por empresas y otros empleadores en la agricultura, la minería y la industria. La gran revolución industrial de Norteamérica a fines del siglo XIX y del XX no habría podido ocurrir sin los millones de inmigrantes reclutados deliberadamente en el sur de Italia, Polonia y otras partes de Europa del Este. Asimismo, el gran proyecto norteamericano de unir todo el país por ferrocarril en el siglo XIX nunca podría haber sido conducido al éxito sin los miles de trabajadores culíes chinos reclutados en el sur de aquel país. Tales ejemplos se podrían multiplicar.
La agricultura de Norteamérica dejaría de existir sin la presencia de trabajadores migrantes, y al otro extremo de la economía norteamericana, el surgimiento del Valle de Silicón y otros centros de innovación de alta tecnología no hubieran sido posibles sin las contribuciones de miles de profesionales indios, chinos, canadienses, israelitas y de otros países. Tales contribuciones por los inmigrantes no se limitan a su fuerza de trabajo y sus habilidades laborales, sino también incluyen elementos de la cultura, de su cultura, que ayudan a la diversidad y enriquecen la cultura de los países receptores. La incorporación de elementos de la cultura extranjera, desde la cocina hacia festividades nacionales, ha ayudado a convertir a la sociedad norteamericana, por ejemplo, en el mosaico cultural diverso y de gran energía que es hoy. Y el punto clave que hay que señalar es que las principales contribuciones de las migraciones al desarrollo local y regional han tenido lugar no en las naciones de origen, sino en las de destino, ya que se han beneficiado de las energías, los conocimientos y la fuerza de trabajo de los inmigrantes para construir sus economías y sus culturas. Desde el punto de vista de los líderes de las naciones anfitrionas, lo que suceda después en las regiones y países emisores no tiene gran importancia, es casi una ocurrencia tardía, pero esto es lo que ha ocurrido. Sin embargo, no todos en los países receptores son capaces de reconocer el tremendo beneficio de las migraciones para el desarrollo nacional de sus economías. Por el contrario, importantes sectores de la población nativa, particularmente entre las clases trabajadoras, miran con pesimismo la presencia extranjera, acusándola de quitar empleos y recursos a los autóctonos. Por esa razón, organizaciones de la clase trabajadora y a menudo sindicatos se han opuesto a la continuación y a la expansión de la inmigración. La situación en muchos países del norte, por lo tanto, presenta una lucha en varios grados de intensidad entre los grupos nativistas que se oponen a la migración y las empresas y los empleadores que ven a esta como absolutamente fundamental para la continuación del crecimiento económico. Tal oposición o tal lucha continúa incluso en naciones que están amenazadas por la disminución de sus tasas de fertilidad y el implacable envejecimiento de su población autóctona. Quizás el Japón es el ejemplo más claro, donde la firme oposición del electorado japonés a comprometer su preciada homogeneidad cultural ha provocado una rápida pérdida y envejecimiento de su población. Japón es un país de 120 millones que se enfrenta actualmente a un declive demográfico marcado de una pérdida de casi medio millón de personas por año y representa la población más envejecida de todos los países del mundo avanzado. Los países de Europa del Este, reacios a admitir inmigrantes como Austria y Hungría, se enfrentan a un dilema similar. En tal caso, las únicas naciones desarrolladas que hasta ahora han evitado un rápido declive demográfico, como Estados Unidos, como el Canadá y como España, han sido las que han estado dispuestas a recibir millones de inmigrantes en los últimos años, a acogerlos y a integrarlos a la sociedad. En síntesis, la relación de la migración con el desarrollo es controversial, tanto en los países emisores como en los países receptores, pero por diferentes razones. Siempre los nacionalistas condenan la migración, pero mientras los nacionalistas en los países de origen lamentan la pérdida de población y capital humano, los de los países receptores se centran en la mayor competencia en el mercado laboral y la disminución de la cohesión cultural y comunitaria. Los beneficios de la migración en ambos casos ocurren más a largo plazo y son más difíciles de captar a primera vista. Es en parte debido a eso en que los opositores a menudo ganan la partida apoyando a líderes populistas que prometen detener o reducir drásticamente la migración o construir un muro a través de la frontera. Esta figura que presento para finalizar resume la tendencia en los países avanzados. El reciente aumento del nativismo populista en varios países
amenaza con dar a los restriccionistas la ventaja política, eliminando o reduciendo drásticamente los flujos tanto de trabajadores inmigrantes como de refugiados. A corto plazo, tal resultado seguramente traería satisfacción a los nacionalistas. Tendrá, por las razones que hemos visto, graves consecuencias económicas y demográficas para las naciones que decidan adoptar este curso de política. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también y agradecerte el esfuerzo que has hecho por exponer el efecto de las migraciones en el desarrollo de los países. Yo creo que la estructura de la conferencia que acabas de impartir tiene como tres grandes partes. En algunas de ellas nos pueden resultar más conocidas, pero yo creo que hay otras que nos has aportado una cierta luz, ¿no? Como es esa primera parte en la que nos has planteado el impacto de las migraciones en los países de origen. En los países que somos destinatarios, puede existir un cierto debate ya, la literatura se difunde, pero yo creo que ha sido muy importante el impacto de lo que nos has planteado respecto al impacto de las migraciones en los países de origen, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos tendencia a plantear, a verlo nada más, en términos negativos. Todo lo que son los efectos peores, eso que tú has vinculado a lo que son las migraciones permanentes. Sin embargo, yo creo que nos has expuesto una serie de teorías que de alguna forma responderían a una cierta perspectiva más optimista. Creo que en ese sentido yo creo que eso es muy importante, ¿no? Has hecho énfasis en este sentido en la importancia que tienen las transferencias de todo tipo que llevan a cabo lo que denominas expatriados a sus países de origen, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Transferencias que no solamente son económicas, sino que tienen distinto carácter y que no solo pueden contribuir, sino que están contribuyendo al desarrollo de esos países. A mí, en ese sentido, una de las cosas que me ha llamado, la atención, porque lo has expuesto, sería que nosotros vemos, hay toda una serie de espacios mundiales que concentran una pequeña parte de la población y que, sin embargo, tienen una gran su Producto Nacional Bruto, su Producto Interior Bruto está muy desarrollado, tiene unos niveles muy altos. Y, sin embargo, hay otras zonas del mundo en las que su Producto Nacional, su PIB es considerablemente inferior, tienen muchísima más población. Y a veces las predicciones que hacen Naciones Unidas son muy pesimistas, en el sentido de que se requerirían muchos años para alcanzar los niveles de PIB o de Producto Nacional Bruto en esos países de rentas más bajas. Y lo que me parece que es importante que nos ha señalado es que a través de esas transferencias que se vienen produciendo desde hace tiempo por los expatriados en una serie de países, el sudeste asiático, por ejemplo, se ha desarrollado, está alcanzando unos niveles muy importantes. Sin embargo, yo ahí ya tengo alguna duda en el sentido siguiente. Estamos hablando de países como la India, como China, como Singapur, y sin embargo hay otras zonas también muy amplias del mundo, es el caso de África, es el caso de América del Sur, donde esas transferencias que producen los expatriados yo desconozco si funcionan. De hecho, creo que no funcionan. Y ahí ya sería una cuestión que estaría bien que intentaras aclararnos.
¿por qué hay ese contraste entre determinadas zonas mundiales, es el caso de Asia, del sudeste asiático, y otras zonas mundiales, otros continentes, como es el caso de África o como es el caso de América del Sur, que todavía no hay emigraciones y, sin embargo, las transferencias que pudieran producir no se traducen en ese desarrollo que hemos visto en los últimos 30 años en China o en la India. Y bueno, pues... si me toca contestar ahora, me parece una excelente pregunta y muy adecuada porque quizás no lo cubrí demasiado. En buena parte de los países exportadores de África y América Latina, las remesas simplemente ayudan a las familias a sobrevivir, pero no tienen el efecto multiplicador sobre el desarrollo local o nacional que han tenido en la India, en Corea, en la China, etc. Y una de las razones, la razón fundamental de esta diferencia es que, y eso no lo había tocado en la conferencia, así que me alegro que lo hayas mencionado, es que para que los emigrantes, incluyendo los profesionales, puedan hacer una contribución más sistemática y duradera al desarrollo de sus países, tiene que haber un marco institucional en los países receptores donde esas transferencias de conocimiento, etcétera, puedan ser recibidas. Si en los países de origen no hay un marco institucional al cual puedan acceder sus expatriados para poder hacer este tipo de contribución, porque no hay ni en las universidades, ni en las instituciones de investigación, ni en las instituciones económicas, no existen ese marco. O sea, otra forma de decir eso, Miguel Ángel, es decir que para que los inmigrantes, la inmigración pueda hacer un aporte que vaya más allá de las simples remesas familiares, tiene que haber algo a lo que regresar. Tiene que haber un marco institucional al que regresar. Y te pongo, por ejemplo, el caso, como contraste, el caso de la China, que es el país que más ha cultivado esto, donde existen toda una serie de instituciones para acoger a la población de profesionales en el exterior, incorporarla en tareas, conectarla con las universidades y centros de investigación locales, etcétera, y en varios países, en varios estados de la India, como por el opuesto a eso, digamos, un país como Bolivia o un país como Haití, donde no hay aparato institucional. O sea, el médico haitiano o el ingeniero en Estados Unidos, el ingeniero boliviano que se ha graduado en España, no tiene a dónde ir para poder hacer esa contribución porque no hay un marco institucional que se haya desarrollado en el país para recibir. Y eso constituye un desafío para los países emisores de cómo hacer mejor uso de su migración. Yo creo que en los países latinoamericanos más avanzados, en particular México, han estado tratando de desarrollar esto, México y Colombia, de desarrollar instituciones que pudieran recibir el apoyo no solamente económico, sino digamos de transferencia de conocimientos, etcétera. Colombia y México han estado avanzando en ese sentido, pero en general esa es la razón por la cual muchas veces la contribución de los migrantes es puramente familiar y filantrópica, no va más allá de eso. Sí, o sea, a mí me ha parecido muy interesante además lo que acabas de comentar, porque no solamente es que no hay, o sea, que hay remesas económicas, pero también remesas de otro tipo, sino que para que eso se pueda aprovechar, para que eso pueda ser útil, eso requiere en los países de origen instituciones que sean receptivas y que puedan utilizar esas transferencias que hacen los expatriados, los migrantes que están fuera. Y ahora entiendo también, bueno, pues una cierta preocupación tuya por aquello de examinar, diríamos, la transparencia de las instituciones en los países de origen. O sea, para que eso, bueno, pues pueda resultar realmente productivo en términos de desarrollo económico y social en esos países. O sea, yo creo que sí, o sea, que eso nos puede ayudar a entender, pues, por qué en países como África, en los países que has comentado de América del Sur,
bueno, pues habiendo también migraciones que son amplias, sin embargo, y que esos migrantes pueden después retornar en determinadas remesas, sin embargo, bueno, pues no se han desarrollado, como ha sucedido, pues claro, el caso paradigmático es China, o el caso Singapur, o el que pudiera ser el caso de la India. O sea que en ese sentido, pues muy bien. Y luego hay algunas otras cosas que yo creo que has comentado también en este primer eje de tu exposición, pues tiene que ver con la importancia de esos movimientos transnacionales que tú acabas, o sea que captas a través de ese término, ¿no? Lo que sería el transnacionalismo, es decir, que existen diferentes actores a nivel internacional, pero bueno, tú le adjudicas una gran importancia, que yo creo es otra cosa también muy interesante en el desarrollo de lo que serían toda una serie de movimientos sociales, pero también de otro tipo, en el desarrollo de esos países, ¿no? No, absolutamente. Primero, o sea, yo creo que a nivel de las bases o a nivel popular, estos movimientos transnacionales de activistas que tratan de mejorar las condiciones de trabajo en países como Bangladesh, que depende fundamentalmente de los contratos con las corporaciones multinacionales, y que defienden el clima y se oponen al recalentamiento global, etcétera, y participan en eso, pueden ser extremadamente importantes, precisamente porque los activistas que participan no están limitados a un país, sino a múltiples países, y eso genera una mayor autoridad y mayor fuerza para su participación. Yo creo que esos movimientos, por ejemplo, los que han tratado de avergonzar a las multinacionales, exponiendo las condiciones de trabajo que crean en el tercer mundo, han sido muy útiles. O sea, corporaciones como Nike y otras han tenido que transformar las condiciones de trabajo de sus fábricas para evitar que se les eche a perder la marca. La marca de Nike es el swoosh, ¿no? Que aparece en los zapatos de deporte, pero es lo único que tienen, es la reputación. En el mundo moderno, muchas de estas corporaciones multinacionales, lo único que poseen es su imagen. Es la imagen que nos presentan y la imagen a través de que los consumidores llegan a las tiendas a comprar esa imagen. Y esa imagen puede ser muy dañada cuando nos aproximamos a lo que Marx llamaba el lugar oculto de la producción, el lugar oculto donde se produce, y se centra luz, se le pone luz a eso. Y en ese sentido, estos movimientos transnacionales pueden ser progresistas en una forma importante en términos de evitar la explotación oculta de trabajadores del sur global por parte de multinacionales del norte, aparte de las otras cosas que habíamos mencionado. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que efectivamente, por ejemplo, podíamos considerar el caso de Marruecos como país exportador de mano de obra. Es un país de exportación masiva de mano de obra a casi toda Europa, ¿no? Hay marroquíes en casi toda Europa. O incluso un país como Eritrea, que ha exportado prácticamente la mitad de su población, no le ha servido para nada a Marruecos o a Eritrea la existencia de enormes comunidades en el exterior, porque su aparato institucional, el aparato institucional del gobierno actual es tan pobre y a veces tan corrupto que a menudo lo que usan es tratar de explotar a los migrantes, tratar de forzarlos a obtener recursos o explotar su contribución de alguna manera, en vez de utilizarlos utilizar ese capital humano y social que tienen afuera para poder avanzar los países. Marruecos no ha avanzado para nada, o muy poco, ha avanzado, pero muy poco. Eritrea y otros países africanos no han avanzado porque la contribución que hacen los inmigrantes ahí no se limita simplemente al envío de las remesas familiares. No hay este tipo de encaje institucional que vemos
en la India, que vemos en Singapur, que vemos en Corea, que vemos en China, etcétera, que son los que realmente han contribuido a un desarrollo que es más allá de la cuestión local, a un desarrollo nacional de los países de origen. Sí, y además en esa contribución al desarrollo y utilizando ese mismo término de transnacionalismo, no solo observamos que existen esos movimientos sociales que ayudan, y aquí abro una idea nueva, ¿no? No solo es que ayudan a institucionalizar en sus propios países, sino en los países de destino, esos movimientos que aparecen ahí también ayudan a institucionalizar bueno, pues determinadas prácticas. Pero a lo que me refería es que no solo encontramos movimientos sociales, transnacionales, sino que también podemos encontrar otro tipo de organizaciones, que también pueden resultar importantes en el desarrollo para estos países, ¿no? Y entonces, me refería a organismos internacionales como las Naciones Unidas, que pueden pero también pueden existir otro tipo de organizaciones, pues como las iglesias diversas. Esto también contribuirían al desarrollo de esos países. Y yo creo que en esta mirada más optimista, bueno, pues se contempla la contribución que pueden hacer distintos actores, que no solamente serían esos movimientos sociales, sino también, bueno, pues lo que estamos comentando, organismos internacionales, en fin. Es como comentarte eso. Bueno, pues creo que no sé si hay alguna pregunta que ahora nos harán desde que me están señalando pero bueno, yo esto es lo que en relación al primer eje de tu conferencia te quería comentar. Luego, en relación al segundo eje, el eje fundamentalmente es el de los refugiados que tú has planteado, la importancia que tienen dentro de las migraciones. Y bueno, pues dentro de las migraciones, en este sentido, los refugiados tienen, no sé qué, vale, en lo que nos referimos a lo que serían los refugiados, es un fenómeno que tú te has retrotraído en el tiempo, pero dentro de eso ahora se visualizan más desde los años 80, probablemente porque la información ha fluido más que en el pasado. Y en relación con eso, ¿cómo se entendería ahora cómo habría que integrar los refugiados en relación al cambio climático? Es que estoy experimentando interrupciones de preguntas. Sí. ¿Podrías repetir la última pregunta? Porque no te estoy escuchando bien. Sí, es que, vamos a ver, luego además te haré algunas preguntas que me están trasladando ya. Perdona. Tu pregunta. Por favor, no pongan otras preguntas ahí porque interrumpen, no puedo escucharlo. Miguel Ángel Huerta. ¿Qué importancia va a tener? ¿Qué importancia va a tener el cambio climático en la configuración, en el desarrollo de esos nuevos movimientos de refugiados? Hasta ahora lo estamos anticipando, pero todavía no hemos visto movimientos masivos dictados, pero van a pasar precisamente, sobre todo por el surgimiento, o sea, la subida de los mares, la desaparición. Hay países enteros en el Pacífico Sur que se van a tener que mover a Australia o a Nueva Zelanda porque se quedaron sin tierra. Y que eso sí, quizás eso sea el principio de las tragedias que anticipamos por el recalentamiento global. Todavía no se notan demasiado en las migraciones. Pero desde luego los movimientos transnacionales en defensa del clima y en búsqueda de oposición al recalentamiento global generados por activistas europeos, pero que ahora agrupan a jóvenes y no tan jóvenes en otras partes del mundo. Ese tipo de movimiento es muy importante
es absolutamente importante para tratar de frenar lo que de otra manera sería inevitable y que llevaría a consecuencias completamente catastróficas para países, por ejemplo, como los países del Sahel, del Sahara, completamente secos, sin lluvia, y con grandes desafíos geográficos. Eso lo tenemos en el futuro claramente, pero por el momento, esto simplemente comienza ahora, pero por el momento digamos que lo que es más visible en el campo de la transnacionalidad son los movimientos en defensa del clima y contra el recalentamiento global, que son multinacionales, ocupando... Pero fíjate, Alejandro, perdona, que claro, cuando hablamos de refugiados, siempre estamos hablando de un tipo de refugiados que se producen pues, por miedo pues, a la persecución de carácter religioso, de carácter étnico, de carácter político o de carácter social. Y tú has enfatizado, porque la conferencia tiene que ver con el desarrollo, la importancia que luego puede tener este tipo de refugiados para el desarrollo en los países de destino. Claro, lo que va a suceder es que con los refugiados que produzca el cambio climático, tengo mis dudas de que esto vaya a producirse. Serán refugiados, serán desplazamientos, pero estos no contribuirán a los países de destino y, al contrario, indudablemente pueden ser una carga económica en este caso. Y esto es lo que te quería plantear también en relación a lo que serían los refugiados. Es decir, que si es tal como acabo de afirmar, pues los refugiados que produzca el cambio climático, pues qué efecto pudieran tener en el desarrollo de sus países que los acojan, en los países de recepción. No lo sabemos. La respuesta, Miguel Ángel, no lo sabemos porque no ha ocurrido en esa forma masiva. Incluso la figura de refugiado en la ley internacional se refiere a personas que escapan por un justificado temor a la persecución política en sus países. Esa es la definición de Naciones Unidas sobre el refugiado. O sea, el refugiado climático no existe todavía, no existe en la jurisdicción internacional, no se ha dado tanto, y por tanto mi exposición en este caso se refería fundamentalmente a refugiados políticos, ¿no? Es que el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Alemania, etcétera. El uso de refugiados climáticos es algo que no se ha teorizado suficiente porque en realidad es algo relativamente nuevo, pero estoy de acuerdo contigo que eso representaría un cataclismo global para el cual es difícil de ver cómo anticiparlo. Incluso en el lugar donde estoy en este momento dictando esta conferencia, el sur de la Florida es un lugar que está amenazado de desaparición en 40 años. O sea, la subida del Atlántico amenaza con engullirse totalmente a la ciudad de Miami y todos sus progresos económicos y políticos, porque están ya poniendo barreras al océano que no van a ninguna parte. Y aquí, en este caso, por ejemplo, aquí no hay donde escapar. Si empieza, cuando suba en unas décadas, va a haber una emigración masiva hacia el norte, porque la Florida no tiene elevación para resistir el recalentamiento de los mares que ya existe. O sea, y eso es en el contexto de un país desarrollado como Norteamérica, puede enfrentar crisis masivas de refugiados climáticos, precisamente en áreas que vayan siendo amenazadas por los mares, más allá de lo que pasaría en países más pobres, ¿no? O sea, en todo caso, eso estamos a principio de ver lo que podría ser un cataclismo global si no se frena el recalentamiento y no se toman medidas decisivas en este caso. Dicho de otra manera, no hemos teorizado suficientemente este tema. Es un tema hacia el futuro que pudiera tener, ¿no?
Sí, y luego, pues mira, yo creo que el tercer eje que tú has tratado, yo creo que es el eje más familiar para todos nosotros, que es el impacto de las migraciones pues, en los países de destino. Es en nuestros países, nosotros acogemos inmigración bueno, pues aquí yo creo que las preguntas, o sea, pues pueden aflorar mucho más. Es decir, que una de las cosas que a mí me sorprende es que es un tema, no, más que sorprender, es la inmigración en nuestros países es un tema de debate político, es un tema de conflicto político. Y bueno, pues eso está sobre todo pues, a partir del alarmismo que genera pues, la utilización o la manipulación de determinadas cifras que podemos hacer. Pero antes de todo eso, creo que la contribución la contribución que se hace al desarrollo de los países de destino está claro que es muy importante en este caso. Entonces, yo creo que has hecho una diferenciación que es, por una parte, lo que serían los inmigrantes que pueden llegar, los profesionales que contribuyen de una determinada forma, que son bien acogidos, por otra parte, lo que serían los trabajadores manuales que pueden existir ciertas reservas, y aquí es donde a mí me aparecen también pues, algunas dudas, porque frecuentemente se plantea que los trabajadores manuales migrantes pues, compiten con los trabajadores manuales nativos o autóctonos. Y yo ahí, en algún estudio que he hecho, pues tengo algunas dudas, es decir, no está tan claro que compitan en este caso, porque puede haber movilidad ascendente. Y en el caso de los profesionales, pues está también, es una contribución. Pero además son como dos fenómenos diferentes. En el caso de los migrantes profesionales, estamos hablando pues, de una gente que viene, que está cualificada, que pueden ser relativamente bien acogidos, que su impacto probablemente en la sociedad de recepción es mínimo, aunque peculiarmente pueden afectar a los salarios. Y por otra parte tenemos el impacto que pueden tener los trabajadores manuales migrantes sobre los nativos. Y aquí es donde se ha configurando, yo diría, un ideologema en el sentido de que la recepción, o sea, la llegada de migrantes, pues supone que los salarios disminuyen y eso, yo tengo serias dudas de que eso se produzca. No sé cómo tú eso porque en algún momento en tu exposición pues lo has planteado, de que puedan competir con los trabajadores autóctonos, con los trabajadores nativos. No hay, bueno, primero a nivel profesional, eso que dices es muy cierto, sobre todo en un país como Norteamérica, países como Estados Unidos y el Canadá, que reciben flujos profesionales importantes. Su integración es casi, sí, es muy poco problemática. En Estados Unidos hay más de 2,5 millones de profesionales indios y de 2,5 millones de filipinos, y nadie habla de eso, ni tampoco en el Canadá, porque en realidad son grupos que se integran rápidamente y que no, entre otras cosas, no crean enclaves, no se concentran, sino se distribuyen por la geografía del país receptor de acuerdo a sus carreras, o sea, de acuerdo a donde tienen empleo, donde los ingenieros, arquitectos, etcétera. Entonces no crean una imagen demasiado visible de concentraciones indias o chinas o los profesionales, la cuestión, entonces, el debate que existe, el debate político que se da con la migración, sobre todo se centra en los inmigrantes de bajo nivel, de los inmigrantes manuales, y eso es donde, en realidad, donde estamos actualmente, en el caso de Norteamérica, donde hay una reacción muy fuerte
hacia la inmigración, pero hay que hacer notar dos cosas. Primero, la mayoría de los trabajos que asumen los inmigrantes no son aceptables para los nativos, en el caso de No les Norteamérica. aceptan, sí. Nadie aquí en Norteamérica va a recoger cosechas. Nadie, ni trabajadores nativos, ni blancos, ni negros, nadie va a recoger cosechas en California o aquí en la Florida. Nadie va a trabajar en las labores más arduas en la construcción. Nadie quiere ser trabajador doméstico, cuidar ancianos o lavar platos en restaurantes. O sea, los trabajadores, la población autóctona desdeña este tipo de trabajo. Es muy difícil encontrar trabajadores para las cosechas entre los nativos, aún entre las clases trabajadores urbanas. O sea que hay un claro desfasaje entre la retórica y la realidad, que los empleadores y las firmas en este tipo de campos no pueden sobrevivir si no fuese por un flujo sostenido de trabajadores manuales. Y el segundo punto es que tanto la economía como la sociología que se especializa en esos temas en Estados Unidos sobre hasta qué punto los migrantes afectan las condiciones laborales y los salarios de los nativos, no encuentran evidencia de tal. No existe. La evidencia es que el efecto de los migrantes, incluso en las áreas donde más se concentran, es mínimo en términos de los ingresos, etcétera, precisamente porque son mercados segmentados en esos términos, o sea que no hay realmente pérdida. Es mucho más la retórica que la realidad sobre este campo. Ahora, desde luego, la retórica puede ser los mismos, la idea aquí, entre otras, es que los mismos militantes que protestan sobre los migrantes, digamos, en el caso de los que apoyan, digamos, al partido, al ala derecha del Partido Republicano, jamás aceptarían trabajos como los que hacen los migrantes. Eso no, pueden acusar a los migrantes, pero nunca van a ser servidores domésticos, nunca van a cuidar ancianos, nunca van a ser. Y entonces lo que vemos, eso sería un tema para una discusión más amplia, pero lo que vemos, Miguel Ángel, es que la frustración de los nativos en el caso de Norteamérica tiene que ver con el proceso de desindustrialización que llevó a la destrucción de la clase industrial blanca americana en esto. Pero ese proceso de desindustrialización no lo crearon los migrantes, no lo crearon las corporaciones que decidieron mover el aparato productivo desde las ciudades industriales norteamericanas hacia países del sur global. Los inmigrantes no tienen nada que ver con eso. Simplemente la frustración y el nivel de frustración y de animosidad y de impotencia por parte de una clase trabajadora blanca que ha dejado de existir, se ha desplazado y en vez de oponer, de enfrentar a las corporaciones, etcétera, que llevaron a la desindustrialización, esa energía o esa posición la han desplazado los profesionales de la política hacia una posición antiinmigrante, como si el muro fuera a parar fuera a desarrollar, como poner un muro entre México y Estados Unidos fuera a hacer algo en beneficio de la clase trabajadora blanca norteamericana, que es actualmente económicamente redundante. Sí, o sea, porque está claro que el impacto que tienen las migraciones sobre la población de destino en su desarrollo, en su bienestar social, eso está claro. Sin embargo, claro, luego sorprende, pues, eso que estábamos comentando, determinados ideologemas que funcionan, pero también, como resumen, en este caso, y por aclarar, hay que diferenciar siempre dos tipos de migrantes que tenemos, los migrantes profesionales, los migrantes manuales. En un caso son bien recibidos, en otro caso
se afirman determinadas cosas respecto a ellos, que es el caso de los migrantes manuales, sin embargo tienen poca fundamentación, que es eso que estabas comentando, porque además los migrantes no solo contribuyen al desarrollo y al bienestar social, sino que también contribuyen al desarrollo económico cuando consumen en esos países lo mismo que decías. Por otra parte, no son competidores en ese mercado laboral, porque las tareas que hacen son básicamente, o sea, las tareas que están dispuestos a realizar son tareas que los nativos prefieren no hacer. Y por otra parte, nosotros tenemos que decir que también eso está relacionado pues, con la propia actitud de los migrantes, con las características que tienen los migrantes, porque con frecuencia los migrantes tienen, en estos casos también migrantes manuales, que tienen talentos excepcionales. O sea que es, pues bueno, las habilidades, la ambición, la resistencia que tienen para desarrollar determinados tipos de trabajo que probablemente los nativos, como decíamos, no quieren hacer. Y además yo creo que eso tiene, en la medida en que ellos hacen esos trabajos, esos nativos, bueno, pues pueden requerir nuevos servicios que retroalimentan ese empleo de los migrantes. Pero aquí lo sorprendente, aunque nosotros lo podemos saber, es cómo eso se puede utilizar y se convierte en un conflicto político, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Es sorprendente que las migraciones, el volumen de migraciones internacionales, a pesar de que en miles pueden parecer mucho, pero en proporción es un porcentaje muy pequeño. Y además creo, si no he perdido los datos, que el porcentaje de migrantes internacionales en el año 2020 o en el año 2017 es prácticamente igual que hace 30 años o que hace 60 años. O sea, que ha variado relativamente el porcentaje de migraciones internacionales. A pesar de lo cual, en el caso europeo, yo creo que eso es bastante evidente, que oscila en una media de 1,5 a 2,5 millones de migrantes son los que se reciben, que eso equivale pues no es ni el 0, creo que es el 0,5 de la población europea, y sin embargo eso es materia de conflicto político permanentemente y de utilización política. Y claro, ¿qué es lo que qué es lo que contribuye a que eso se convierta en debate político más allá de la manipulación que se puede hacer desde determinadas fuerzas políticas? Pues probablemente porque circulan toda una serie de ideas muy simples, en este caso que es, bueno, estábamos hablando de eso, de la ley de la oferta y la demanda. El migrante es una persona que compite con el nativo y que no solamente compite, sino que después, en el tiempo, contribuyen a que se reduzcan los salarios. Entonces, no sé si pueden haber incluso, seguro que hay algunas ideas más que contribuyen al triunfo de esas determinadas ideas políticas sobre el alarmismo, o que contribuyen al alarmismo en torno a lo que son las migraciones en realidad. Porque el alarmismo no presta atención a los hechos, sino que los manipula. En todos los países que reciben inmigrantes siempre ha habido empresarios políticos que han explotado su presencia para su propio beneficio y para obtener votos en las elecciones. Es simplemente asustar a la población nativa sobre el posible impacto que puedan tener las migraciones, los migrantes. Esto se refleja también en el hecho de que los autóctonos pueden ver estas poblaciones extrañas, de color distinto, etcétera, apareciendo en sus ciudades y generan, pues, como digamos en el caso de España, migración subsahariana, la presencia de inmigrantes negros en un país donde no había casi anteriormente, pues asustan a algunos de los nativos en ver, pero la proporción de tales migrantes es muy reducida, y si acaso, en la mayoría de los casos, vienen a llenar un vacío en el mercado laboral que no es cubierto por los nativos. Yo desconozco, por ejemplo, el caso de las cosechas
de las cosechas en áreas de España como el sur, por Almería y por Huelva, etcétera. En determinado momento las cosechas de la fresa, etcétera, tenían necesariamente que reclutar trabajadores inmigrantes porque no había suficiente mano de obra nativa para, y hasta no solamente de América Latina, sino de Europa del Este, había que reclutar trabajadores. Yo creo que en general los países anglosajones de origen inglés se han beneficiado de su mayor apertura y conocimiento de la importancia que puede tener la población inmigrante para su desarrollo. Y es claro y es posible decir que Estados Unidos y el Canadá no tendrían los niveles avanzados ni la riqueza que tienen si no hubiera sido por un proceso de recepción sostenida de millones de inmigrantes. Creo que en el caso de Europa, aquellos que se oponen a las migraciones lo hacen a su propio costo. Y a mí me parece que España, hasta incluso teniendo en cuenta la larga recesión del 2008 al 2014, anteriormente, durante su periodo de gran expansión económica, se benefició ampliamente de las migraciones que venían fundamentalmente de América Latina, de las Filipinas y de Marruecos, y que se han integrado bien y ha beneficiado no solamente económica, sino demográficamente. Un país que estuviera ahora experimentando una caída demográfica notable, no lo ha hecho en parte por la presencia migrante. Dejo con eso Mira, te digo, tengo aquí algunas preguntas al lado que te traslado. O sea, aquí hay alguna pregunta que dicen, en los países receptores hoy se producen movimientos populistas de rechazo a los inmigrantes. ¿Cómo interpretas estos movimientos de países que, sin embargo, van a necesitar inmigrantes? Es interpretable, o sea, esos movimientos populistas son interpretables a través los veo a través de la manipulación de empresarios políticos, sobre todo de derecha, que explotan el temor a lo extraño, a lo diferente de los autóctonos, para generar y generan una serie de historias que pueden ser reales o no, pero en general son de tipo anecdótico. Pero básicamente donde más claramente se ve eso es en el caso, lo he experimentado porque he visitado y he hecho estudios en el caso del Japón, un país que está decayendo rápidamente por la absoluta negación de los nativos a tener nada que ver con algo que no sea japonés. Y el costo es tremendo, o sea, el Estado japonés busca desesperadamente formas de poder facilitar la entrada de migrantes, sobre todo de Vietnam, de Filipinas, etcétera, a un país cada vez más envejecido y con una población menor. O sea, el Japón puede jugarse su posición señera, su posición de liderazgo en el mundo a través de su implosión demográfica. Sin embargo, en ese caso, hasta ahora, lo que ha predominado en el país es un nativismo radical de no aceptar esa población. Yo creo que es un ejemplo que debemos ver los demás países, sobre todo los países desarrollados, de ver que su futuro a menudo está demográfica y económicamente en la recepción de flujos inmigrantes, una recepción ordenada, incluso la promoción de migración profesional que pueda contribuir al desarrollo institucional y educacional del país y nutrir a la economía y a su desarrollo demográfico. Yo creo que es muy importante que esas movilizaciones xenófobas anti-inmigrantes por parte de sean contrarrestadas por un esfuerzo significativo de educación a la masa de la población de las contribuciones
que realiza la inmigración en general y el hecho y su papel en el desarrollo económico y social del país en el futuro. Pues estoy mirando a ver si hubiera alguna pregunta más. Sí, ¿queréis que os las traslade yo? Sí, claro. De acuerdo, muy bien. Esta última pregunta la realizaba el profesor Antonio Ariño, anterior vicerrector de Cultura de la Universidad de Valencia, al que usted antes recordaba con tanto cariño en la charla que hemos tenido antes de la conferencia en relación a su libro La secesión de los ricos. Y aprovecha también para felicitarle por la magnífica conferencia y le traslada saludos. Una de las oyentes, Magda, le pregunta, no sé si ha llegado a Estados Unidos la crisis de los cayucos que, digamos, sucedió en Canarias el pasado enero. Podría ser interesante su opinión sobre la gestión de esta crisis y sobre la política migratoria del Gobierno de España. Gracias, es una pregunta muy concreta. Sí, ha llegado y está muy al tanto de la cuestión. Un punto de partida es que la migración es beneficio que sea en forma disciplinada y legal. No es posible para el mundo desarrollado aceptar, aceptar inmigraciones caóticas a partir de la pobreza del sur global. No es posible que África se vuelque completamente sobre Europa. Estos movimientos, en general, los componentes de esta migración en general son jóvenes de países muy pobres que no ven ninguna oportunidad, no es que estén muriéndose de hambre, sino que no ven ninguna oportunidad en sus propias vidas de avance dentro de lo que ofrecen las economías y las sociedades de sus países de origen como Senegal, Mauritania, etcétera, y que desesperadamente buscan entrar en el primer mundo para poder tener acceso a los bienes y los bienes y servicios que nosotros, que los que vivimos en los países avanzados damos por sentado. Sin embargo, desgraciadamente ese movimiento es tan grande que no es posible. Sin embargo, me parece que la forma de poder frenar estos cursos parte de los países emisores, no del país receptor. Antes de que lleguen a las Canarias, es necesario entablar diálogo con los gobiernos de los países emisores, por malos que sean esos gobiernos, son los que hay, y crear posibilidades de empleo y de asistencia a las poblaciones de los países de origen. Esto creo que España lo ensayó en los años 90, cuando había una crisis similar de las pateras que llegaban a través de sus contactos con Marruecos, Mauritania y Senegal, se logró frenar en aquel momento. Lo que puede ocurrir ahora es una nueva oleada de desesperación de esos países, y desde luego que hay dos formas de aproximarse a esto. Primero, trabajar con los países de origen, incluso su gobierno, para crear alternativas a la población, sobre todo a la población joven. Segundo, crear canales organizados de migración, sobre todo migración temporal, migración cíclica, a los países receptores, en este caso España, para trabajo, educación, pero en una forma disciplinada, canales regulares en que jóvenes de esos países puedan acceder por un tiempo al trabajo, a la educación en los países receptores, y eventualmente con la expectativa de su regreso. Yo creo que por una parte, como
como vimos desde el principio de esta conferencia, es la migración cíclica tiende a favorecer el avance de los países emisores, la permanente no. Y sería bueno entonces, y creo que en el interés de los países emisores, que haya un proceso organizado de migración cíclica por parte de los jóvenes. ¿Cómo organizarlo? Va a tomar tiempo, pero es la única manera, aparte de la represión policial, etcétera, de frenar estos flujos, porque lo que ocurre en el mundo, y esta es la buena parte de la razón por ello, es que el conocimiento de los patrones de consumo del mundo occidental ha llegado a todos los rincones del mundo. O sea, aún en los países más pobres se conoce cuáles son los estándares y los patrones de consumo en el mundo desarrollado, pero los medios de acceder a tales recursos no existen dentro de esas economías. Y esa es la razón profunda que lleva a los jóvenes de estos países a emigrar. Hay que crear condiciones que alivien este proceso de privación relativa. Uh-huh. También nos está siguiendo el decano de la Facultad de Geografía e Historia, el profesor Josep Montesinos, que le traslada la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que va a afectar el tema de la pandemia mundial a las migraciones? Curiosamente, esa pregunta, Miguel Ángel, me la hizo el periodista al principio. Sí, es verdad. Al principio estimaba, al principio de la epidemia en el año pasado, suponía yo, sin tener ningún dato empírico, de que la pandemia iba a frenar radicalmente las migraciones, que iba a paralizar el movimiento a través de las fronteras debido al temor de la gente de emigrar a otro país, al temor de contagiarse, al rechazo por parte de la población receptora a tales movimientos. Sin embargo, la experiencia de este último año ha sido muy distinta. Las migraciones continúan. Porque para mucha gente sigue siendo absolutamente necesario, sigue siendo un imperativo económico poder emigrar y poder trabajar en otros países y poder salir de donde está. Y eso lleva, fíjese, que lleva no solamente a este movimiento que nos preguntaba anteriormente, a este movimiento de los cayucos hacia las Canarias. No se ha frenado, más bien se ha acelerado, a pesar de que sin tener en cuenta mucho el proceso de posibles contagios, etc. En la agricultura y la ganadería de Norteamérica, que nutren al país de alimentos, etc., es el trabajo fundamental de cosecha, etc., lo llevan a cabo inmigrantes, y esos inmigrantes continúan viniendo. El año pasado Norteamérica recibió más de 1 millón de trabajadores con visas temporales, tanto a nivel profesional como a nivel manual. Se otorgaron y llegaron, a pesar de que supuestamente no iban a llegar por temor a esto y lo otro. De alguna manera aquí se aparecieron. Y no ha habido, y la población inmigrante, tanto legal como indocumentada en Estados Unidos, continúa siendo más o menos la misma. O sea que yo creo que a veces existe, que ciertamente para muchos el virus y la pandemia ha llevado a una paralización. Es nuestra experiencia, todos estamos encerrados en nuestras oficinas, no vamos a ninguna parte, etc. Pero eso es a nivel de las clases medias y altas del país. Pero muchas veces en la base de la estructura social y económica siguen habiendo desplazamientos y desplazamientos tanto de migrantes laborales como de refugiados. Y aunque pueda frenarse en determinado momento, muchas veces la urgencia que experimentan las personas de desplazarse es más que el temor al virus. Eso, por ejemplo, las caravanas de potenciales refugiados que se organizan en Honduras y en El Salvador para cruzar México entero, tratando de llegar a la frontera,
no tienen muy en cuenta si se contagian o no. Siguen viniendo por digamos, por la desesperación de su condición y por el esfuerzo, en ese sentido, tremendo, desesperado de mejorar sus condiciones de vida. Y llegan a la frontera por miles, sin temor, a pesar del contagio, sin temor a él, continúa ese movimiento. Para ir ya un poco cerrando, le traslado una de las últimas preguntas de María Luisa, que comenta: países como el nuestro también expulsan, entrecomillado, a jóvenes cualificados a salir del país. Me gustaría que comentaran algo sobre esta problemática. Y más abajo vuelvo a preguntar: ¿podrían comentar algo sobre empresarios a los que les interesa la emigración sin papeles para bajar salarios y no cumplir con los derechos conseguidos por los trabajadores autóctonos? Son dos preguntas muy diferentes, pero bueno. Sí. Miguel Ángel, ¿tú quieres aconsejar? No lo sé, bueno, solamente por la última, o sea, dice, en empresarios sin reglas. Bueno, es posible que en algunas actividades muy concretas eso pueda suceder, en el caso de la agricultura, pero en general yo creo que la cuestión no es tanto, o sea, los empresarios, en este caso, siempre contratan en esos tramos a gente que conocen. Y entonces, diríamos, la incorporación de los inmigrantes a la actividad económica, a la actividad laboral, no es una actividad sencilla, automática. O sea, no es... y eso es una de las características que tienen determinados segmentos de la migración laboral. No se incorporan de manera automática, sino que requieren pues contactos en los sitios de destino que les faciliten después la relación con el empresario. Y eso decía que en algunas actividades pues sucede, que pueden existir ese tipo de empresarios, pero de todas maneras luego también en otras actividades eso no funciona, porque el empresario necesita una persona que se implique también dentro de la actividad laboral. Estamos hablando pues en actividades un poco más cualificadas, un poquito más especializadas. Y en esos casos funciona también lo que se denominarían los salarios de eficiencia. Si al trabajador no se le paga, aunque sea migrante, pues probablemente el despedirlo pues no suponga ningún castigo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, o sea, el segmento secundario, ese segmento del mercado laboral reúne una gran diversidad de situaciones y es posible que en algunas actividades pues existan empresarios, como sale en la prensa de vez en cuando, pues que mantienen a sus trabajadores de manera irregular. Pero no tiene por qué eso generalizarse a toda la actividad económica, incluso dentro del mercado secundario. Muy bien, pues... Bueno, sobre la primera pregunta, déjenme simplemente señalar que esta cuestión de la pérdida de cerebros, de la fuga de cerebros, conozco bien al país, conozco bien España y sé que siempre ha sido una preocupación que data de décadas. Y ahora con la recesión, efectivamente, hubo una emigración de profesionales jóvenes de España, ingenieros, etcétera, y a Norteamérica, Alemania, etcétera. Eso hay que verlo, puede verse de acuerdo a lo que hemos discutido en el curso de esta tarde, sí como una amenaza, pero también como una oportunidad. O sea, esta es muy posible, igual que el caso de China o India, estos emigrados profesionales pueden adquirir conocimientos y recursos en el exterior que pueden revertir en beneficio de sus comunidades y de las instituciones que los educaron. Mi impresión es que los españoles nunca dejan de ser españoles por hecho de que estén en España o en Norteamérica, sino mantienen lealtades nacionales y regionales, etcétera, y además están beneficiando del conocimiento que han adquirido en el extranjero. Cuando la economía repunte o haya otras oportunidades, pueden aportar
inversiones y conocimiento que de otra manera no tendrían. O sea, es aplicable al caso español lo que hemos visto en el caso de la India y de la China, que es posible, es posible convertir la pérdida en ganancia, o sea, de poder trasladar así. Y mi amigo, mi gran amigo de muchos años, el actual ministro de Universidades de ustedes, Manuel Castells, ejemplifica bastante ese caso porque, que yo sepa, él ha estado mucho tiempo como profesor en universidades norteamericanas para eventualmente volver a ocupar una posición en el gabinete. Hay muchos profesionales de todo tipo, españoles que han emigrado, pero no necesariamente emigran de manera permanente, sino a menudo implementan prácticas que no se han estudiado suficiente, transnacionales entre el país de origen, que pueden enriquecer y no necesariamente vaciar el nivel profesional y económico del país emisor. Bien. Bueno, pues con estas últimas respuestas, ¿no? Que dan, pues bueno, también un poco de margen a nuestros jóvenes y esperanza, ¿no? Sobre todo, lo dejamos porque ha sido, yo creo que 2 horas de debate muy interesante. Nos ha seguido mucho público y las notas, ¿no? En el chat de YouTube son de agradecimiento por esta magnífica sesión. Y yo trasladarle, pues evidentemente, profesor, pues el agradecimiento, ¿no? De la Universidad de Valencia a tenerlo aquí y a poder disfrutar de sus palabras y de su conocimiento. Muchas gracias. Y Miguel Ángel, también muchísimas gracias por estar aquí, por hacer tan interesante el debate y la moderación. Gracias. Pues gracias, Esther. Ojalá que la próxima vez podamos hacerlo en persona. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias.